¿Es posible encontrar la moderación cuando sentimos que la vida nos exige el triple? Vivimos en un mundo que nos empuja a creer que podemos con todo, pero ¿a qué costo? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy bajamos a la tierra el concepto de brahmacharya, para entenderlo no como una restricción, sino como la urgencia de regular nuestra energía y encontrar un punto medio. A través de nuestras propias caídas, nuestras crisis y adaptaciones, reflexionamos sobre la importancia de poner límites, de respirar y de defender esos pequeños espacios diarios que nos devuelven al equilibrio. Así que ponle pausa a la neura por un momento y acompáñanos a reconectar con el camino de vuelta a ti mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta primera temporada de Todos los caminos llevan al mar. Hoy nos Hola, juntamos porque... Sí, hola José. Eh, hola. Hoy nos juntamos porque se nos ocurrió, se me vino a mí sobre todo a la cabeza cómo hacerle a entrarle el diente a la idea de la moderación. ¿Cómo después de que hemos conversado de todas estas cosas que tienen que ver con, ojalá, la aplicación de la filosofía y los compuestos calóricos de la filosofía del yoga en también la vida diaria y cómo nos ayudaron a reflexionar sobre esto? Me acordé de un concepto que fue siempre muy difícil de entender y que era como una cosa como media ilusoria, un concepto medio abstracto o inaplicable en la vida cotidiana, que era el de brahmacharya. Brahmacharya, dicho en sánscrito, dicho ¿cómo se llama? En traducción, sería una combinación entre la conducta que uno lleva durante el proceso de ir en el camino de la práctica o en el camino de la vida para dirigirse hacia conseguir la fuerza vital, para conectar con lo sagrado. Pero yo no sé en qué momento escuchaste tú eso por primera vez, porque yo lo escuché recién empezando a practicar y nunca lo entendí mucho porque la relación inmediata era con el celibato. Feliz dato. Sí, Y yo con creo la que cosa sí, como monástica, ¿no? y que esa cosa genera más distancia que cercanía, por supuesto, porque uno decía como celibato, como que clase que tengo que, exactamente, como transformarme en monja si quiero practicar yoga, como que era algo muy poco comprensible, pero tengo que Mm. decir que ahora cuando hablaste de moderación, lo primero que me dieron ganas de decirte como, ¿existe? Bueno, pero En el contexto que estamos viviendo, como, ¿existe esa moderación? Existe, solo que estamos en camino de encontrarla, ¿no? lo que pasa O es lo que es que intentamos encontrar. Es que, mira, a ver, esto lo es extraído de las escrituras antiguas, ¿no? Y yo creo que dependiendo, porque para quienes no practican yoga, ojo, el yoga no es uno solo, a pesar de que el principio del mismo, el principio de la práctica es uno único, que es la consecución del entendimiento del uno mismo y de lo divino que hay dentro de uno mismo y la conexión con eso. Pero obviamente que se dividió y se subdividió en muchísimas escuelas diferentes las líneas filosóficas y la forma en que se interpretaron, etcétera. Entonces, una de las que llegó a mí, lo voy a decir como referencia personal, inmediatamente al empezar a practicar y al empezar a escuchar sobre filosofía asociada a la práctica de posturas, fue la de la restricción. Se suponía que entonces Brahmacharya hablaba de la restricción y la restricción para mí sonaba muy diferente de la moderación. Yo creo que restricción y moderación son cosas diferentes, ¿ok? Mm, Entonces, totalmente. cuando lo empecé a escuchar al principio, era ajeno a mí y yo sentía que ese principio en particular de la filosofía, si me lo decían de esa forma, era algo que no iba a ser posible de alcanzar nunca, siendo que yo empecé a practicar yoga cuando ya estaba, además, casada. Entonces era como, ¿cómo? No, no al lugar, no estoy dispuesta a ello. No va a Eh, funcionar. no va a funcionar. Entonces, las primeras veces que lo escuché, lo que significó para mí era completamente ajeno a una cosa práctica en la vida. La verdad es que no tenía mucho sentido, no me hacía mucho sentido y durante muchos años fue tal cual. Mi pregunta fue yendo o derivando hacia otro lugar, era en qué momento empecé a entender que esto no se trataba solo de la restricción sexual y que tenía un sentido muchísimo más profundo, que era entender que
más bien tenía que ver con la madurez, con la Mm, sensación de poder moderar los sentidos, el ser capaz de sostener mi atención y, seas creyente o no creyente, entender aquello que consideramos como único, sagrado y intrínsecamente espiritual dentro de cada uno y buscarlo, ¿no? mm. Pero ¿en qué momento te pasó a ti? Yo puedo contar después en qué momento se me cayó un poco más la teja, pero ¿en qué momento se te ocurrió a ti que el concepto ya tenía más sentido en la vida práctica? Es una muy buena pregunta porque no tengo la respuesta. Mm, No soy consciente en qué momento. Sí soy consciente de cuándo lo estudié y lo que generó en mí. ujú, Y que claro, como yo no estaba casada cuando estudié, pero también esta idea como, para mí, como con un pasado mucho más religioso cristiano, como que lo vi mucho involucrado en eso. Entonces como mm. que lo asocié a eso en ese Oh, momento. Esto es como casi que la castidad en ese sentido, claro, ¿sí? sí, entiendo. Mm, Y, y claro, como que me costaba entenderlo. Y creo que a todos los que estudiamos nos costaba entenderlo. Quizás porque además nuestras clases de, pobrecito lo que voy a decir, el sí. profesor no fue tan claro en esto. Cuando nos explicaron estos tipos de conceptos, estamos hablando de los llamas, ¿sí? Ujú, Llamas y llamas, como que la sensación que tengo yo es que se quedaba muy en lo abstracto y poco en lo concreto. Y lo que uno necesita, al menos yo para entender, es llevar a lo concreto, a lo cotidiano, y que es un poco el ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no? Como cómo llevamos esto a lo cotidiano, cómo lo vivimos cotidianamente. Entonces, cuando me di cuenta del cambio, quizás, sí, como que ahora quizás le doy una vuelta, es cuando todos estos conceptos los quise compartir. Eso es ahí ahora sí, como que se me vino la respuesta. Cuando los empecé a compartir con otros, ¿sí? Cuando yo los empecé a explicar a otras personas. ujú, ujú, Especialmente que hubo una época en que daba muchas clases a jóvenes, solo hombres, en un colegio en Santiago, de 17 y 18 años. Y claro, y entrar con este tipo de conceptos es como, se le está diciendo a un joven de 17 y 18 años, como Ese, celibato, ese no va a querer hacer yoga. Ese no, no, a definitivamente se querer. aleja. Como Claro. las preguntas que me hacían eran de otro lado. Esta idea del manejo de tu energía, especialmente en un momento muy crítico para ellos, porque era un momento en que estaban preparándose para su prueba para entrar a la universidad, entonces en un momento en que estaban con un nivel de ansiedad aquí, y cuando yo Ujú, llegaban a las clases de yoga, lo único ujú. que me pedían, vamos a hacer yoga nidra. Ok. Yoga Nidra, Llegaban, explica lo que es Yoga Nidra. en la parte, Explica. voy a explicarlo en simple, en la parte de relajación, uno hace una relajación guiada, ¿sí? Ujú. Guiada que yo iba, llegó un momento, porque la sala era un poco fría, y llevaban hasta saco de dormir ¡Ah! ¡Qué para hacer lindo! su yoga nidra sin pasar frío. Y se acostaban en el suelo en su saco de dormir porque no teníamos muchos implementos. O sea, no Sí. teníamos implementos más que los que cada uno llevara. Entonces, claro, llevar esto a lo concreto, a que en este momento esta energía que ellos tenían era tan limitada porque estaba toda enfocada en este gran objetivo que era salir del colegio, entrar a la universidad, la carrera que sus papás querían, en la Ujú, mayoría de ellos, además, era el momento de que no sabían cómo equilibrar esta energía, entonces era la clase mm, un viernes, tenía relajación, por favor. claro. Sí, no, yo también me hiciste recordar esto. Yo siempre fui muy preguntona y no muy bienvenido que preguntara tanto cuando tenía clases de filosofía, ¿no? Porque yo quería entender, más que solo estar llevando la contraria, no se trataba de eso, era comprender, porque quería bajar los conceptos un poquito más a mí misma, ¿no? Porque estos venían como de tradiciones que querían seguir siendo tradiciones inquebrantablemente indias, así como que así se hace y así se dispone, pero resulta que yo no tengo ese background cultural y por lo tanto yo necesitaba otras referencias posibles de interpretación. Cuando empecé a hacer o asistir a formaciones, asistir como asistente, quiero decir, como asistente de profesores, ¿no? Que cuando quería explicarlo, como dices tú, cuando quería explicar el concepto a otros que estaban estudiando para ser profe o a otros alumnos que me preguntaban de qué se trataba, no, yo misma no entendía qué les estaba diciendo. Porque en el fondo estaba repitiendo como lorito.
y Mm, no había pasado esto por el filtro de mi propia experiencia o por cómo yo lo estaba comprendiendo de verdad para poderlo llevar a la práctica vital de mi vida diaria y poder darle ejemplos reales de cómo era esto. Y que no, y yo sentía que sí, que no tenía que ver con de la moral y el pecado y la obediencia, ¿no? Y esas cosas. Y cada vez que leía un poquito más sobre esto en filosofía de las escritoras antiguas, no me iba para ese lado. Entonces no entendía, como que no se condecía, no tenía una analogía clara. Cuando lo entendí, cuando tenía que explicarlo y entendí que no sabía cómo explicarlo. claro. Y después lo sentí en mí cuando empecé a notar que la energía que yo ponía en mi práctica no tenía una traducción real con mi estado de ánimo o con mi estado físico o con mi estado emocional. Entonces no estaba utilizando, primero, no estaba utilizando en absoluto mi diálogo interno para entender qué me pasaba. Segundo, no estaba siendo capaz de dirigir mi atención y foco a la energía necesaria que tenía que poner, menor o mayor, o más de descanso o más de activación. Estaba siguiendo como una especie de entrenamiento físico que era más de competencia que realmente algo que tuviera que ver con el equilibrio. Entonces no Mm. estaba siendo moderada, no estaba entendiendo cómo era moderarme. Y eso a lo largo de la vida, yo creo que fui entendiéndolo cada vez un poco mejor, quizás porque, bueno, porque la experiencia te va enseñando. Eh, y mi sensación real de poder entender esto fue cuando me encontré, y esto es anecdótico, me encontré a mí misma siendo desafiada con cosas como que yo, a pesar de ser profesora de yoga, comiera carne o Tomar a me cerveza. tomara o tomara trago, claro, alcohol. Entonces me decían, pero ¿cómo? Y la inquebrantable conducta hacia lo divino, con la moderación correcta y la, qué sé yo. Y yo decía, oye, pero a ver, yo necesito entender que estoy en equilibrio. A mí me desequilibra si me obligas a hacer algo que me pone en un lugar en el que estoy incómoda conmigo misma, que no estoy sintiendo que estoy pudiendo entender por qué sigo el camino de otros o por qué sigo las conductas de otros y no la mía, no lo que quiero yo hacer en este momento sin caer en estar borracha todos los días o intoxicada en un asado comiéndome toda la vaca, ¿me entiendes? Era conseguir un punto medio y regular lo que sentía con lo que debía hacer para sentirme en equilibrio, ¿no? Me hace pensar mucho en que el hecho de emigrar nos ve enfrentada a esto, justamente. Total, totalmente. ¿Cómo moderamos la energía? Porque una de las cosas que pasa, y esto yo lo he conversado con muchas amigas, Ujú, eh, que uno quiere, tenía un cierto nivel de vida. ujú, Aquí yo como que haría una diferenciación, ¿no? Porque cuando uno migra y tiene un trabajo, quizás como que migra sabiendo que vas a ir a un trabajo, tienes que adaptarte quizás en el trabajo nuevo, por supuesto, pero correcto. como que quizás vas a sostener un nivel de ingresos similar, ¿sí? Pero no cuando migras así, dejando todo, que es el caso de nosotras, Ujú, y uno quiere sostener un nivel de vida. Un nivel de vida mm, no me refiero a que queramos tener lujo, sino como un nivel de vida, pero ese nivel de vida requiere cierto grado de energía, que ya habíamos logrado equilibrar de donde venimos, ujú, pero cuando llegamos a este otro contexto, requiere mucha más energía para lograr lo mismo. mm. Entonces, cómo llegamos ahí a este punto de moderación? Eso yo creo que es un desafío. ¿Qué pensáis tú? Creo que incluso el migrante que viene al país al que llega con las cosas, entre comillas, garantizadas, no sabe exactamente qué se va a enfrentar a día, porque lo hemos hablado, la adaptación requiere un nivel energético personal bastante alto. Y sobre todo si llegas a un lugar en el que no hablas el mismo idioma o que completamente que el clima va a cambiar o que la comida cambia o que la cultura de verdad es 180 grados diferente a la tuya en muchos aspectos, no en todos porque seguimos siendo seres humanos. La pasada de cuenta de lo que inviertes en esfuerzo, en energía, en economía, en emoción, en vueltas mentales, ¿no? Que es otro tipo de energía, puede ser, yo creo que devastadora. La mayoría de nosotros no sabe cómo manejar lo que invierte en relación a lo que recibe. Y Sí. cuando emigramos,
como vamos con las ganas de que en general nos vaya bastante bien, le ponemos tanto que al final desgastamos, nos desgastamos. Muchas veces le ponemos demasiado, yo creo, porque no sabemos, no es que esto estemos haciendo mal, es que no sabemos, ¿ok? No sabemos cuánta energía invertir en cada trámite, no sabemos cuánta energía invertir. Energía, cuando yo hablo de energía, por favor que se entienda que no estoy hablando de una cosa así como una especie de bola brillante que anda caminando por todos lados. Estoy hablando simplemente del nivel de cansancio, de atención, de foco, ¿cómo se llama? Sensación corporal de estar presente haciendo algo, ¿no? De Física y emocional. dedicar, Yo creo que claro, ahí sí. jugamos las dos. Es como dedicarle tu atención. ¿Cuánta atención le estás dedicando a eso? Si pasas rumiando sobre un tema particular que no has podido resolver, eso consume muchísima energía vital. Por ejemplo, cuando tú recién llegas a un lugar, no conoces nada, tienes que generar nuevas rutas incluso para salir a comprar cosas, para saber cómo te vas a mover, hacia dónde llegar. eh, Aquí te puedo contar algo que es gracioso sobre eso. Recién que yo llegué, como no tenía idea de cómo era la ciudad, ni conocía las direcciones ni el mapa de la ciudad, me acuerdo de haber ido a buscar algo que tenía que hacer y que tenía que comprar y usar el Google Maps, pero estaba al revés y yo no sabía porque no tenía ninguna referencia de dónde quedaba nada. Y terminé dándome 3 vueltas alrededor del lugar hasta que por fin entendí, empecé a leer los números y las referencias, porque a pesar de que me dijera, ve a la derecha, yo iba a la derecha, pero no se movía en la dirección que yo iba. Entonces me daba vuelta, miraba hacia un lado, después al otro y daba vuelta, y terminé haciendo el mismo recorrido por lo menos 3 o 4 veces. Eso no está ni remotamente cerca de Brahmacharya, de esta moderación energética de la que estamos hablando, que uno debería, ojalá en algún momento aprender a hacerse un poquito más cargo. Si tú me dices migrantes, ¿cuál es el asunto cuando tú migras sobre la energía? Oye, el asunto es que nos desgastamos un montón y la mayoría de nosotros termina bien cansado haciendo según uno mismo, ¿no? Dependiendo de la vara con la que te midas, pero uno siente que uno no ha hecho suficiente, ¿m? Que como que no te rinde, como que no estás lográndolo hacer, no, que estás agotado, que todo es tan nuevo que simplemente no alcanzas a superar el nivel de incertidumbre. Estás en alerta constantemente, siempre estás ahí, siempre estás así, con todos los sentidos completamente afuera. ¿Y a ti te pasó lo mismo? ¿Te perdiste así Sí, como loca un par de veces o no? me hace pensar que esto que te decía que he conversado con mis amigas, que pasar por ese proceso de desgaste Ujú, y de no moderación es inevitable. mm, El estrés que uno vive por todo el tema administrativo, ¿sí? Como visas, el papel de trabajo, la autorización para trabajar, que esto, que el otro, que la respuesta no llega cuando uno quiere, eso ya no depende de uno. Entonces, hay cosas que ya están fuera de mi alcance, pero en lo que se refiere a mí, ¿cómo manejo mejor eso? ¿Sí? Porque no por tener 40 trabajos, quizás voy a ganar más dinero. Me di cuenta en un momento que en uno de mis trabajos tenía que disminuir la cantidad de horas. Si seguía con ese nivel de estrés que significaba ese trabajo, en otro idioma, acompañando a un niño que ya tiene muchas exigencias, yo iba a terminar destruida. Entonces fue mm. como, ok, bajé al mínimo mínimo posible, legalmente posible, mis horas de trabajo en ese trabajo, porque si no, no lo iba a lograr. Pero eso era lo que dependía de mí, pero hay cosas que de lo que no dependen de uno que son muy, muy difíciles de manejar. Entonces creo que no quiero con esto ser como derrotista ni nada, pero creo que por el otro lado, como decir, si vives un proceso de migración y en verdad en algún momento sientes que estás colapsada o colapsado, es como, yo creo que es parte del proceso. Qué terrible Sí, decirlo así, porque creo que como que puede ser como no muy motivante para otras personas, pero creo que es así. es como que eso que hablamos desde el principio, como estar en dos mundos al mismo tiempo, también puede ser una sobrecarga, ¿no?
Es como que yo estoy haciendo un esfuerzo enorme por sostener relaciones, por sostener una visión de mí misma, por sostener una idea de mí misma y una historia sobre mí misma, porque mi vida hoy en día está geográficamente en otro lado y la cotidianidad es en otro lado. Sigo buscando sentir esos mismos vínculos para que me sostengan, pero que es inevitable que se van a ir cortando. Entonces, quiero hablar es como de cómo me doy cuenta que tengo que moderar, que tengo que equilibrar cuánto invierto energéticamente en mi Jericó de antes, en mi Jericó chilena, en mi Jericó que está relacionada, que tiene vínculos y que tiene gente querida y que hace cosas todavía relacionadas al país anterior, y la que está aquí, la que se sostiene ahora en Taipei y la que tiene que hacer cosas nuevas acá y que necesita energía para hacerlo. No sé si le pasa a todo el mundo lo mismo, pero yo creo que en el caso del migrante eso es además un doble esfuerzo. Se me impone esta cosa como de que mis sentidos están divididos, mis recuerdos están divididos y mi energía está dividida. Yo Mm. lo que veo es que agrégale a ese componente, a todo lo que acabas de decir, agrégale que tienes 6, 12, no sé cuántas horas de diferencia Wow, horaria. sí, se me había olvidado, pero sí, es verdad. Eso Em, es agotador, porque a mí me pasó en algún momento. Yo he pasado por periodos, ¿sí? En un mm, momento muy conectada con Chile, muy, 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 muy conectada con Chile. Conectada por trabajo, conectada por vínculos, muy conectada. Pero me di cuenta que esa conexión era insostenible. mm, Insostenible porque cuando en Chile, en este momento, tenemos 6 horas de diferencia, cuando en Chile la gente empieza como a entrar en onda de trabajo, yo estoy entrando en onda de que me quiero ir a comer y acostar. Esa es la realidad. No estamos en el mismo momento horario. Y tuve que ir dejando cosas, soltando. Los vínculos, por supuesto, que es lo que a uno le cuesta más soltar. Y no creo que sí, los suelte tampoco. Pero la forma en que los sostengo es distinta. mm, Porque ya no es como queriendo estar siempre o respondiendo un mensaje a las 11 de la noche, 12 de la noche. Es como, a mí, esto es una declaración, amigos y amigas en Chile, como un discurso político. Si yo no les respondo o si los dejo en visto o si me demoro un tiempo en responder o escuchar un audio, no es porque no los quiero, es porque simplemente estoy tratando de vivir mi vida acá. Esta me emociona. Y mi vida mm, acá requiere también un esfuerzo y tengo una energía que uno aprende a palos a veces y cayéndose. mm, Esa energía es limitada. Me pasó el año pasado, sosteniendo, 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 como que hice esta reflexión justo ayer. Sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo. En este momento del año estaba con la soga al cuello el año pasado. O sea, mm. mayo, junio, yo sentí que no sabía si iba a poder sostener tanto. Y ahora es como, es lo que puedo. Como ayer, por ejemplo, fui a una actividad en la que significa un esfuerzo de ir ya a la actividad, hacía mucho calor, bla, bla, pero también es una oportunidad para mí de conocer gente nueva, de quizás aparecer nuevas oportunidades de trabajo aquí, pero claro, no puedo estar haciendo eso y estar haciendo otras cosas en otro lado, no, no me da, simplemente no me da. ¿Cómo te diste cuenta que podías manejarlo sin aplicando ahimsa, ¿no? Aplicando no violencia, ¿no? Contra ti ni contra nadie. Yo soy un ejemplo de que mi cuerpo siempre me va a hablar. Y mi cuerpo en ese momento que me habló, que fue en julio del año pasado, me habló con crisis de pánico. Yo quizás estoy consciente del nivel de agotamiento, estoy súper consciente, pero me sigo exigiendo, lo sigo exigiendo, hasta que mi cuerpo dice, ya no más, ¡pam! Colapsa. Entonces, si tú quizás yo no soy el mejor ejemplo de esta persona que toma conciencia, porque esto me ha pasado más momentos en mi vida, ¿sí? Mm, Ahora, lo que ha cambiado en la vida es que es mi respuesta ante esto. Porque ahora mi respuesta ya no es la de antes, es como ya todo va a pasar. No, ahora es mi respuesta como María José, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo con formas, con cosas concretas. No es como mm, solamente tomando una pastillita que te va a bajar la ansiedad, no. Es como hay que hacer cosas concretas. Y si siento en algún momento que esto está disparado, se está disparando nuevamente, como bajar. Hoy día me llegó el reporte de mi teléfono, cuántas horas conectadas a la pantalla la semana pasada, y dije,
esto es harto más de lo que estoy haciendo hace un rato, entonces algo está pasando ahí. Tengo que volver a bajar, Ujú, como tomar realmente acciones concretas, porque si no es muy fácil volver a dispararse, porque no ujú, depende de una pastilla, insisto, no depende del ansiolítico, depende de cosas mucho más profundas de acciones. sí. Y pues digo, quizás no soy el mejor ejemplo en ese sentido como de sí darme cuenta, como la profe de yoga que se da cuenta y que toma acción y que empieza a respirar. No, yo le doy, porque siento que quizás en ese sentido soy bastante exigente, entonces quiero tener como llegar a cierto lugar. Y en ese llegar a cierto lugar me termino cayendo súper... Ah, Yo debo reconocer que a mí el primer año estando aquí, el costo para mí fue mucho más duro emocional y físicamente. Yo sentí, o sea, aquí tengo que confesar por qué, ¿no? No tiene que ver directamente con Taipei, sino con cosas que pasaron. O sea, yo me traje, para quienes no lo saben, yo me traje a mis dos gatitas para acá y una de ellas se enfermó y exigió de mí muchísimo estar constantemente siendo de cuidadora, ¿no? Y bueno, por ahí pueden decir, ay, pero es un gato. Bueno, no sé, piense usted lo que quiera, pero para mí es como una relación vincular muy, muy importante y fue muy duro sobrellevarlo. Y eso se juntó con el hecho de que a nivel personal realmente estaba dejando mis vínculos con otras personas también y en otras circunstancias habría podido sobrellevarlo mejor porque tenía una red de contención mejor, pero aquí estaba completamente sola lidiando con mis penas y con mis autoexigencias y con horarios de cuidadora. Entonces, a nivel emocional fue tremendamente duro, más duro, lo sentí físicamente. Yo no sé si aquel que migra lo siente tan duro como yo físicamente. Yo sentí una exigencia muy clara, o sea, dolores difíciles, ¿no? Yo no soy una persona que se queje de dolor. Yo tengo, siempre tuve un umbral muy alto de dolor, pero todo lo que hice en mi historia previa claramente me repercutió hoy en día cuando necesitaba estar a top de mí misma y que no tenía cómo porque mi cuerpo no daba. Un poco similar a lo que tú dices, como de exigirme tanto que llega un momento en el que me reviento. La diferencia es que yo sí me daba cuenta, pero no hacía nada. Me daba cuenta desde hace mucho tiempo atrás y no hacía nada, no hacía nada, no hacía nada, no hacía nada para cambiar todo eso. Siempre era como la constante de sentir que no he hecho suficiente, que no he hecho suficiente, como que desconociendo mi límite y cuál era el límite también de estar habitando aquí a nivel práctico, ¿no? Reconocer que tu cerebro trabaja al triple para estar reconociendo nuevos patrones, para estar comunicándose con un doctor en otro idioma a través de lo que pasa emocionalmente porque tú estás pasándolo mal, estás ansioso, estás nervioso y además tienes que estar traduciendo constantemente lo que te pasa, lo que le pasa al otro, las sensaciones, qué sé yo. Era un poco como, qué terrible morir en el intento. Eso no es para nada sensación de equilibrio, no es para nada moderación, no es para nada aplicar con conciencia aquello que se supone que yo misma estoy tratando de enseñar. Así que me sentí un poco como impostora en firme, ¿no? Ahí me di cuenta, de que verdad me di somos cuenta. humanas y no somos Sí, sí, pero yo creo que ese desgaste del que yo hablaba antes de mantener la idea de quién eras tú, la imagen de quién eras tú y lo que sí, había totalmente. sostenido, el haber migrado me la enrostró. Me dijo, oye, no, ¿qué te has creído tú? Y yo he estado en otros momentos, en ocasiones muy difíciles, pero rodeada de un plan de contingencia, de una red de contacto, como contenida, ¿no? En cambio, estando en estado de migración y en un lugar en el que no tienes red de contención, en el que no tienes contingencias posibles superadas o como cubiertas, ¿no? Eso me reveló mi absoluta falta de conciencia de brahmacharya, de cuánta energía estaba poniendo en el proyecto y cuánta estaba siendo capaz de recuperar para poder seguir adelante. O sea, no hubo un momento más terrible y lejano del camino de la búsqueda de lo sagrado para mí que ese primer año. Este segundo año me está desafiando, pero a nivel práctico,
a nivel de mirar con otros ojos cómo ir cambiando, cómo ir deshaciéndome un poco como de los vínculos que siento que no están aportando recíprocamente en mi vida, de lo que tú hablabas sobre, ok, si ahora voy a buscar trabajo, que sea un trabajo que no me consuma, sino que de verdad yo pueda obtener un propósito en él y que tenga cierto nivel de economía energética, ¿no? ¿Cuánto invierto yo en llegar al lugar, en sentir que hay reciprocidad en la calidad del trabajo que estoy haciendo y en sentir que además me deja, ojalá, una sensación como de propósito cumplido, ¿no? No solamente Sí. economía, sino propósito cumplido también. Aquí estoy haciendo algo, estoy aportando algo, soy no necesariamente súper valorada, porque si tú estás empezando en un trabajo no tienen todavía cómo, ¿no? Valorar lo que estás haciendo a concho. Este año es más a nivel práctico que emocional, pero me ha puesto en ese lugar, en el lugar como ya menos metafórico y mucho más real de entender cuánto inviertes para recuperar. Yo sé que suena como muy financiero, pero, No, no, pero pero es real. eso. Necesitamos Mm. el Entonces, combustible que nos entregamos también. sí, sí. Entonces, mire que uno pasa como de haber ignorado un poco el tema porque se suponía que hablábamos como solamente de restringir el deseo sexual, que en realidad yo hoy en día podría traducirlo más como, porque, a ver, hagamos este pequeño, chiquitito paréntesis, nada más para explicar una cosa que tiene que ver con brahmacharya. Mm. Es la concepción occidental es distinta a la concepción oriental en este término, en lo que habla de energía, ¿ok? La energía de la que se refieren, hablan del sexo porque es un intercambio energético, hablan de la moderación porque es un intercambio energético. Entonces, si tú estás todo el tiempo en los sentidos, siendo estimulados los sentidos, estás en el afuera, no estás en ti, no estás siendo como una especie de cápsula contenida, una batería que se carga, entonces estás teniendo fugas constantes de energía que hacen que tú no puedas focalizarte, sostener tu atención y a través, ojalá en el recurso de la meditación, notar, descubrir, conectar con la energía interna, porque no tienes energía, porque la gastaste, porque se te fue. Cuando te hablan, apenas dicen de energía sexual, tú inmediatamente piensas en carreteo, en relaciones, en pareja, etcétera, y lo asocias a una cuestión que es muy moralista y que, sobre todo en el ámbito, como tú hablabas, como del catolicismo, y qué sé yo, tiene que ver con una estructura social, no tiene que ver con la concepción energética del ser humano. Mm. Entonces, ahí cierro paréntesis. Por eso cuando Cuéntame. estamos, sí, cierro paréntesis, cuando estamos hablando nosotras ahora sobre brahmacharya, hablamos mucho más este, cómo te sientes en términos energéticos, que va más allá solo de que te sientas cansado hoy. Significa es cómo sientes que tu vida está teniendo calidad de vida en contraste con lo que inviertes en vivir. Y ahí te Mm. pregunto yo a ti entonces, en París, tú ahora en tu nueva vida, ¿sientes que estás pudiendo sentir reciprocidad? Siento que poco a poco sí. No te Mm. podría decir sí, completamente. No es un sí certero, es un sí en progreso. Porque estoy llegando, estoy aprendiendo. Voy a llevarlo al lado laboral. El lado laboral, al principio es como tomo lo que haya, porque lo que haya me va a servir para ir moviendo un poco y generando ingresos, porque en verdad de algo hay que vivir. Voy a empezar mi tercer año de trabajo escolar en el fondo con niños y es cómo organizo mis tiempos y mis horarios y el desgaste que esto implica en traslados para que esté acorde a lo que yo necesito, pero también que me genere ingresos. Porque tampoco es que me puedo dar el lujo en este momento, quizás en algún momento me lo voy a poder dar, pero en este momento no, de, por ejemplo, no trabajar 2 días enteros, ¿sí? Por decirte algo, no sé, yo en Chile tenía un día entero que yo no trabajaba, el día de semana. En este momento no. Quizás no me gustaría, por ejemplo, trabajar fin de semana. En este momento, si tengo, me ofrecen una clase un fin de semana, doy la clase un fin de semana. Estoy aprendiendo a manejar. Y también como esos espacios que no transo, como el Eso, espacio de... eso te iba a preguntar. Yo creo que uno habla mucho como del esfuerzo y hablas mucho de lo que estás dispuesta a hacer, pero ¿en qué no transas que sea como tuyo y que proteges ese espacio solo para ti? Lo que no quiero transar tampoco el próximo año, ya que estoy en el proceso justo de armar horario para el próximo año, es tener 1 o 2 mañanas libres. Esto es lo que yo transo, ¿ok?
voy a ponerme yo en el lugar de trabajador independiente. Sí, claro. Trabajo en diferentes cosas, porque claro, una persona que tiene un trabajo en una empresa no va a poder quizás tener 2 mañanas libres, Ujú, pero yo ujú, eso no lo quiero transar porque es algo que logré en Chile que me gustaría sostener acá. mm, Porque lo necesito para descansar. Bueno, no voy a justificar el por qué, pero eso como que no transo. En este momento no estoy transando tener días para ir a practicar yoga también. Yo ir a clases, yo ir a tomar clases, eso tampoco lo estoy transando. Y algo que no estoy transando, que me costó, estoy yendo a un quiropráctico, que es, es una práctica que yo tenía mucho en Chile, que no lo había integrado acá, primero por un tema de costo, pero dije como estoy dispuesta a invertir en mi bienestar. Entonces ujú, tomé como esta opción. Entonces eso también no lo estoy transando, como de dejarlo, porque es algo que yo sé, lo siento, que me hace bien y que me hace bien también porque el trabajo que yo elegí, que es trabajar con infancia, requiere mucha energía. Entonces necesito estar recibiendo también yo como momentos de calma, momentos en que me pueda nutrir, recargar y el descanso, el ejercicio o una terapia me es importante. En eso no estoy transando. Yo debo decir que yo no quisiera y no quiero transar en tener que trabajar los sábados y los domingos. ¿Por qué? Porque yo veo que la cultura de trabajo asiática es de 24 horas al día, si es posible. Pero también veo, 24/7, digamos. sí, claro, yo creo que lo que Bueno. no quiero transar es mi salud mental, la posibilidad de tener espacios de ocio, de verdad de ocio, y no transar en tener tiempo para, no sé, ver una película y ponerme a tejer y sentir que me desconecto completamente de estos momentos de absoluta neura y desmoderación y desanclaje de mí misma y de pérdida de centro. Lo que sí hago y me mantiene a mí me ayuda mucho es entender que si mi cuerpo me pide detenerme y caminar más lento, lo voy a hacer y lo hago y estoy tratando de aprender a tener un diálogo mucho más fluido. Si hoy en particular quiero tomarme una cerveza porque hace mucho calor, ¿saben qué? Alcohol o no de por medio, aunque hay opciones sin alcohol, alcohol o no de por medio, me la voy a tomar y la voy a disfrutar porque no hay nada más rico que estar vivo y disfrutar la vida. Y eso es tan nutritivo y tan energizante que no pienso transar en eso. Y no es porque esté abogando porque todos tomen, no se trata de eso, porque si a usted le gusta el té, tomen su tecito frío y bienvenido sea. Y si lo que te gustan son los juguitos de fruta, eso. A lo que voy es a aprender a leerme a mí misma lo suficiente como para entender que necesito un equilibrio entre el esfuerzo que hago y lo que disfruto de estar viva, de estar presente y no perderme en el intento. Y para eso, una de las cosas que sí siempre uso y todos los días lo estoy usando y no quiero dejar de hacerlo, es observar cómo estoy respirando. Sí o sí. En serio, yo sé que puede sonar un poco como estereotipado y cliché porque soy profesora de yoga, pero esto lo digo como practicante. Simplemente respirar como si estuvieras suspirando, forzar tu respiración 3 o 4 veces, forzarla y después abandonarla y dejar que solita se equilibre ayuda un montón antes de abrir la puerta, salir a la vida y echarle para adelante. Yo creo que es muy importante eso, mi sensación corporal, mi sensación física, es que todos los días le tenemos que poner el pecho a la vida, todos los días, todos, de distintas maneras, en distintos dramas, en distintos escenarios. Pero finalmente lo que me enseñó este concepto de la moderación energética es a dejar de pensar que me la puedo con todo para que ese todo no me lleve por delante, porque no me da el cuero, no me da el cuerpo, no me da la mente. Pero sí quiero seguir viviendo aventuras, sí quiero seguir viviendo experiencias y por lo tanto de pronto un ejercicio de respiración tan simple como detenerte. No lo midas en tiempo, porque uno siempre siente que está pasando más tiempo del que realmente pasa. Mídelo en respiraciones. Respira 4 o 5 veces profundo, forzado, como si estuvieras suspirando, y luego quédate quieto. Claro, suspira.
no, forzado, ¿no? 5 veces y después quédate quieto y deja que la respiración solita recupere su propio ritmo. Mm. Y sigue, ¿ok? Sigue caminando. Eso yo, en mi caso, y aquí me emociono yo, porque cuando tú de verdad no sabes ni siquiera qué dice el letrero que tienes enfrente, sabes que no puedes ir a la casa de una amiga a tomarte un té con ella, y tu pareja, tu mejor amigo, está tan estresado como tú. La verdad es que recurrir hacia esta sensación de que puedes seguir buscando que dentro de ti hay algo tremendamente divino y valioso que fue originado en un lugar en el que no sé cómo explicar, pero que lo puedo sentir en el cuerpo. Y para quienes no practican yoga, de vuelta al camino de ti mismo y saber por dónde andar, escuchándote a ti mismo, yo creo que es tremendo valioso, tremendo de valioso. Para quienes estamos en estado de migración, adaptándonos a una nueva aventura, a un nuevo capítulo de vida, yo creo que puede ser una herramienta que vale la pena, porque nos va a ayudar sobre todo a tener esta visión de que no me la puedo con todo, pero sí estoy viviendo algo que quiero vivir. Y si definitivamente siento que no lo puedo seguir viviendo, entonces puedo cambiar y puedo hacer algo distinto. Entonces, José, en tu caso, ¿qué añadirías a esto? ¿Qué harías tú? Me pasó que sentí que lo que compartiste es como el cierre. Me quedé como en reflexión, como que me hizo respirar y fue como, y me quedé. Me hizo pensar en, a propósito de la respiración, en el cuerpo, que es algo que Ujú, también estoy incorporando y que estoy tratando de no transar, es tener el momento en la mañana para despertar. muy- Y no solo para despertar como, despertar, no, despertar el cuerpo, despertar la energía. Y trato de ujú, hacer como movilización articular. El cuerpo va cambiando además, ¿sí? sí, Entonces, cambia con las estaciones, cambia con la edad, cambia. Entonces también ir reconociendo, me pongo una canción que me anime, ujú, eh, hago algunos ejercicios, o sea, tratar de darme al menos 15 minutos para despertar el mm, cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, pero de una manera como amorosa en la mañana. Y si eso implica despertarme 15 minutos antes, lo estoy haciendo. Pero como que no lo estoy dejando pasar. Como que en verdad me lo estoy entregando. mm, Eso, ese momento. Y aunque haya más gente, porque a veces también esa es la excusa, pues a veces, ay, es que hoy día hay más cosas que hacer, o hay visitas y no sé qué, es como, no, antes del desayuno yo me voy a tomar este momento de mi momento de activar, de encontrarme, de reconocer mi cuerpo en la mañana. Pero sí, como hiciste el gesto, como de que sea amoroso también. sí. No de como desde el enojo, como, hoy que me cruje el hombro, hoy que me cruje la muñeca. ¿Qué pasa? Hoy no de la cadera hoy día. No, desde, ok, este es el cuerpo, cómo lo invito a soltarse, a relajarse, a encontrar más movilidad. Y siento que incluso los días en que estoy más cansada, como que me ayuda no a aumentar la energía, no estoy prometiendo aquí, no es la panacea, pero sí me ayuda a estar, a disponerme de una forma distinta al día. Entonces siento que es importante, que eso ayuda. Así como la respiración, esto también ayuda bastante. Entonces, miren, los invitamos a que, sobre todo si están en un proceso, quizás no es de migración, quizás es de cambio de vida, quizás es de exigencia muy alta, quizás es de estrés y burnout en su trabajo, o están pasando por una situación complicada, una separación, un cambio, etcétera. Paren un momento, noten si de verdad están tan fuera de sí mismos que están solamente con mucha fuga energética que no les va a tocar en ningún momento claridad para resolver y para encontrar su camino de vuelta hacia ustedes mismos. Deténganse, respiren, sientan al cuerpo Mm. respirar, conecten con ustedes mismos durante un ratito y vuelvan a conectar con nosotros en un próximo episodio, compartiendo, por supuesto, también sus visiones y sus comentarios sobre lo que hemos conversado. Josecita, como siempre, ha sido un Gracias. gustazo Sí, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.